nosotros aquí en BTV siempre pasamos pendientes de todos los temas. En el Impacto vamos a abordar un tema muy importante y es realmente la controversial Ley de Justicia Tributaria. Pero la vamos a analizar desde la perspectiva de atraer la inversión extranjera. ¿Qué tan competitivo nos puede volver? ¿Qué tan viable es? Es el tema que justamente vamos a abordar en breves minutos con nuestra invitada. Tenemos aquí ya en estudio a la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Inversiones, la licenciada Jacqueline Foglia, con quien vamos a abordar. Porque antes de eso, para tener un contexto realmente de dónde estamos, porque una cosa es lo que nosotros creemos y otra cosa es cómo nos perciben los inversionistas. Yo una pregunta que siempre me he hecho, por ejemplo, ¿invertiría usted en Honduras en las condiciones actuales? Y es lo que nos debe reflexionar. ¿Qué se requiere para invertir en Honduras? Le voy a resumir unas declaraciones que dio justamente Fernando García. Él es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. Y vean los puntos que planteaba. Justamente él planteaba primordial, seguridad jurídica, que significa cumplimiento de contratos, respeto a la ley, a la propiedad privada y respeto a los bienes de las empresas. Eso significa, y me lo resumía, y por eso me pareció tan interesante compartirlo. El 2, seguridad ciudadana, tanto para los inversionistas como para sus colaboradores, para que veamos lo complejo que es realmente decidir dónde usted va a invertir su dinero. Y tercero, los costos de producción, que tienen que ver con la mano de obra, el transporte, la energía, transacciones y también la tramitología estatal. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos todos: ¿qué inversionista extranjero vendrá a invertir a Honduras? ¿Estamos dándole las condiciones? ¿Es realmente esta ley de justicia tributaria una respuesta a los inversionistas? ¿O solucionar un problema de manejo de gasto corriente presupuestario en el Estado? Pues justamente es el tema que vamos a abordar. Pero antes de esto, les muestro esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Continúa la oposición a la Ley de Justicia Tributaria por parte del sector privado. El exsecretario de Desarrollo Económico asegura que esa ley le dejará consecuencias negativas al país, ya que reducirá la creación de nuevos puestos de trabajo. Es que definitivamente no contribuye positivamente para la generación de empleo. O sea, así como está la ley, va a tener una repercusión negativa en la capacidad de generar empleo. Yo lo que veo son dos aspectos importantes con esta ley. Primero, el efecto positivo de la intención de eliminar los abusos, la evasión y el contrabando. Pero lo segundo, descuida y afecta negativamente la capacidad del país de atraer capitales nacionales y extranjeros, que es lo que necesita el pueblo hondureño para poder generar empleo a través de estas inversiones. La Ley de Justicia Tributaria se está socializando en el Poder Legislativo. Algunos diputados aseguran que muchos se oponen a la ley porque no se sabe cuáles serán los efectos negativos y los positivos. Justamente es por la falta de una socialización correcta, porque no ocupamos mensajes políticos, ocupamos mensajes técnicos que se le explique al pueblo hondureño en qué beneficia quitar las exoneraciones, en qué le beneficia al pobre, en qué le beneficia al albañil, al carpintero, a los oficios, en qué nos beneficia que se cambie esta ley. Y eso es lo que el gobierno está obligado a explicarle al pueblo, no con mensajes de odio, no con amenazas, no con amedrentación, porque esto solo polariza a la población. Los economistas son del criterio que la Ley de Justicia Tributaria tiene con miedo a muchos empresarios que por décadas no han pagado impuestos y que esa riqueza que han amalgado gracias a las exoneraciones fiscales saldrá a la luz pública. Mire, yo siento ahí que hay intereses de los poderosos, de aquellos que no han hecho bien las cosas, y que ahora cuando se va a hacer auditorías de los beneficios que se le han estado otorgando y que ellos no han rendido cuenta, entonces ellos se van a ver perjudicados, porque lo que ha estado actualmente haciendo es como financiando la rentabilidad o subsidiando la rentabilidad de determinadas empresas.
Los miembros de la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional aseguran que la socialización de la Ley de Justicia Tributaria es para despejar dudas y no para aceptar todas las recomendaciones que expongan los diferentes sectores. Bueno, ya está aquí con nosotros en estudio la licenciada Jacqueline Foglia, ella es del Consejo Nacional de Inversiones. Bienvenida, Jackie, te agradezco realmente porque es un punto de vista un poco diferente, porque una cosa es lo que nosotros creamos a cómo nos percibe el inversionista. Y realmente nosotros, yo creo que inversión privada nacional ya llegamos al tope, ¿verdad? Necesitamos ese inversionista internacional. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias, Emma, y gracias a tu amable audiencia en VTV por tenernos aquí del Consejo Nacional de Inversiones. Antes de iniciar en sí me gustaría cuál es el trabajo del Consejo Nacional de Inversiones. ¿Qué es el Consejo Nacional de Inversiones? Porque muchas personas a veces desconocen antes de entrar ya en este tema de la Ley de Justicia Tributaria. Sí, el Consejo Nacional de Inversiones, CNI, es un ente de derecho público que se preocupa, ¿verdad? Sus fines principales son velar por la atracción, promoción, protección y facilitación de la inversión privada en el país, tanto la nacional como la extranjera. Hacemos mucha labor de acompañamiento a inversionistas potenciales y ¿verdad? Antes, durante y después del proceso de inversión. También ofrecemos información relevante. Vimos un vacío hace algunos años en la información que tiene que ver con las inversiones y entonces tenemos un compendio de leyes para la inversión ya traducido al inglés y oficializado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, que está en nuestra página web cni.hn, además de muchos otros recursos, la guía del inversionista, el directorio de exportadores, porque uno de los aspectos principales de la atracción de inversiones es informar sobre Honduras, pero en materia de inversiones, en la información relevante al inversionista. Sí, y esto es interesante. Ahora bien, ¿cuál es el nivel de importancia? Lo planteábamos al inicio, de la inversión. ¿Por qué Honduras requiere de ese inversionista? Ya sea nacional o extranjero, porque se varía en esas dos etapas. Bueno, la inversión privada es sumamente importante en aspectos de un país como un todo, porque primeramente atrae fondos frescos, y todos los países necesitamos pues nuevos fondos para generar riqueza. Es decir, ese es el aspecto principal, es para generar riqueza, no solamente para los inversionistas, pero para generar riqueza a los empleados, a la comunidad donde se establecen y también al país. Porque cuando una persona invierte, pues la gente dice, bro, esa persona está haciendo su propio dinero, pero a través de hacer su propio dinero, de tener su propia empresa, su taller, su tienda, etcétera, está generando un impacto positivo en una sociedad. Y después también, al traer la inversión extranjera, que ya esto sí ya es un aspecto ya, nos trae se llama una transferencia de tecnología y de conocimientos. Hay mucho conocimiento en el mundo, hay tantas cosas nuevas que se están creando, etcétera. Y la inversión extranjera es uno de los mecanismos que puede traer esa información, conocimiento, y se puede diseminar en nuestro país. Eso ayuda en la parte de innovación a generar también mayores oportunidades de negocios y de empleo, y también tiene un impacto positivo. Luego, uno de los aspectos es simplemente puramente de generación de empleo. Nosotros somos un país que tenemos un problema grave de generación de empleo. Simplemente tenemos muchas personas cumpliendo los 16 años que le da laborable en nuestro país y no generamos suficientes oportunidades de emplear o de estudiar a estos jóvenes. Durante el tiempo de una carrera profesional, digamos de los 16 a los 60 y pico, 70 años, no estamos generando diferentes aspectos, diferentes empleos, y especialmente en el área de los semirurales, la ciudad de fuera. Entonces son varios aspectos positivos que trae la inversión en general, la inversión privada y la inversión extranjera.
Sí, porque vemos un cambio en las políticas mundiales. Sí, yo sé que muchas personas no entienden este juego realmente, ¿verdad? Sí. La misma economía va fijando las posturas en cuanto a los lineamientos. Sabemos que hace 2 décadas, por ejemplo, el Estado era el mayor empleador. Pero eso cambió porque el Estado no puede tener esa carga burocrática. Sin embargo, ahora sabemos que se requiere la inversión nacional o extranjera. Para que veamos la diferencia, ¿verdad? Sí. Porque el Estado no puede costear realmente toda esa carga burocrática. No, y muchas veces la gente tiene que comprender que, aunque pues la gente siempre piensa que el Estado era el mayor empleador, no, los negocios son los que emplean, pero eran tal vez no negocios formales, hay mucho negocio informal, ¿verdad? Es decir, la gente tiene una pequeña pulpería, una venta de churros, lo que sea, y tiene empleados a 2 o 3 de sus familiares, eso es empleo. Pero lo que uno ya mira es ya la formalización de la economía, en que uno pueda hacer las mediciones correctas y también pueda ofrecerle mucha de los beneficios sociales a los empleados. También uno de los aspectos, y esto yo he tenido discusiones a veces amigables, a veces no tan amigables con personas, cuando la gente siempre dice, es que el gobierno debería hacer esto, es que el gobierno debería hacer eso. Y entonces yo le digo, si tú quieres que el gobierno haga todo, que tú no puedes ni barrer enfrente de tu casa, si tú no puedes cortar una rama que se te está pasando de un vecino a otro y tú podrías hacerlo con un machete, si tú quieres que el gobierno haga, ya sea la municipalidad o el gobierno central, haga todo, entonces sabes que el día que recibas tu pago, dale vuelta a tu cheque, endosase y dáselo enterito al gobierno, porque tú no quieres hacer nada. En las sociedades no es así. Los ciudadanos hacemos parte y el gobierno hace parte. Y uno lo que tiene que hacer, esa es lo bonito cuando trabajan bien los empleadores, el sector público, el sector privado y los ciudadanos, que en una buena relación, en que todo mundo coopera. Uno no puede decir que el gobierno haga todo, porque simplemente no hay recursos y tampoco no podría organizar toda una sociedad. Ya se han querido hacer modelos en que el gobierno organizaba toda la sociedad y planificaba todo, y se llaman economías planificadas. Y tuvimos en el siglo pasado terribles ejemplos de economías planificadas que lo que causaron fueron hambruna, porque ese es el problema. Cuando la persona no siente que se le paga por lo que ha trabajado, ¿verdad? Entonces la gente va a dejar de trabajar, pierde la motivación, y esa es una de las bases de la economía. Y la economía que tenemos es una economía de mercado en Honduras. Tenemos una economía de mercado y en eso tenemos que basarnos. Ahora, para que esa economía de mercado se vaya perfeccionando, porque nunca es perfecta, nunca es ideal, siempre hay perfeccionamiento, hay mejoramiento continuo, es que se tienen que crear las leyes para que haya la protección a los derechos de los trabajadores, que la gente no invada un terreno en otro, etcétera. Todas las leyes que también nosotros tenemos muchas veces muchas debilidades, pero tenemos ese aspecto de perfeccionamiento, de querer venir. Y lo que mencionaba Fernando García de la ANDI, que todo eso es esa parte de la seguridad jurídica, es el perfeccionamiento del Estado para mejorar las relaciones entre los ciudadanos, tanto el ciudadano natural como el corporativo y su gobierno. Sí, y eso es lo que sucede. Ahora bien, la Ley de Justicia Tributaria. Miren, este tema es bastante controversial, pero yo creo que tenemos que ser muy tolerantes también en conocer diferentes puntos de vista, porque no se trata de imponer un criterio, porque al final lo que tenemos que pensar nosotros y los diputados, que son los que tienen el balón en la cancha en estos momentos, es escuchar a los inversionistas, ver qué dicen ellos, porque el problema no es que aprobemos esta ley. El problema es que estamos compitiendo en el mercado internacional. Miren, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y no me voy tan lejos, porque competir con Costa Rica estamos a 1000 años luz. Y aunque nos moleste y nos ofende, pero es una realidad. Sí. Yo creo que eso debe ser el foco. Estamos de acuerdo, yo creo que hasta tú misma estás de acuerdo. ¿Que ha habido abuso en las exoneraciones? Sí ha habido abuso en las exoneraciones, pero ¿quién es responsable? El Estado mismo, porque no las reguló. Porque quien pone un freno, como cuando usted dice en su casa, ¿verdad? Mi hijo llega a tal hora. Si usted deja pasar que su hijo, si le dice usted a las 12, después llega a las 2, después llega a las 3, después llega a las 4, después llega a las 5, después no llega hasta el siguiente día,
¿quién es responsable? El padre, en este caso, el Estado. ¿Cuál es la postura de ustedes frente a esta ley de justicia tributaria y qué les preocupa? Ok, en primer instancia, la ley de justicia tributaria es parte del aperfeccionamiento del Estado, parte de estas leyes nuevas, más modernas que se quieren poner para poder regular de veras toda la parte tributaria y por ende también la parte de exoneraciones para las inversiones. Tal vez dos de los aspectos que en los comentarios que yo envié fueron primeramente que yo siento que es demasiado abrupta esta ley. Sí, que con buena intención de poner orden en todos los aspectos de exoneraciones fiscales para la inversión, por muchas razones. Uno lo que tiene que hacer es tratar de compensar, pero después tiene un estudio y decir, si nosotros vamos a poner ley que encarecen el modelo financiero de una empresa potencial que puede venir al simplemente no vamos a ser competitivos porque las personas tienen dos dedos de frente. Si yo tengo 10 pesos para invertir y en este país me van a cobrar 5% de impuestos y en otro país me van a cobrar 4%, ¿a porque lo que están haciendo es es en el servicio que dan a la sociedad, ¿me entendés? No es, como les digo, el inversionista tiene que generar un para definirse inversionista. O si no, está faltando a su definición. Y ya se convierte en otra cosa. Y hay otras leyes para las ONGs, no se les cobra impuestos porque el impacto que van a causar en la sociedad. Pero eso es. Entonces le digo, los inversionistas no pueden a su definición de inversionista. El inversionista tiene que poner capital y riesgo para generar rédito que sea mayor que la inflación, ¿verdad? Porque si no, de veras está perdiendo a lo largo. Entonces, eso es la definición de un inversionista, es una cosa bien básica. Yo compré una ristra de 100 churros y me costaron 200 lempiras y los tengo que vender, pero los tengo que vender a 200 más que gano en la pedaleada que voy a dar todo el día. Yo me tengo que ganar el dinero que voy a comer ese día porque tengo que tener los 200 para comprar la ristra de churros la próxima día para vender más lo que comí y más la suela del zapato. Eso es todo, los costos de operación. Pero si yo le tengo que pagar a alguien por poner mi bolsita de churros, le tengo que pagar 10 pesos a un locatario, entonces tengo que meterle eso. Eso se llama los costos de operación también o los costos de tasación. Entonces, todas esas cosas se pueden medir. Exactamente. Sí. Y aquí quiero que ahondemos un punto en el costo de la energía en Honduras, en relación con Centroamérica, porque yo sé que ese es un
ustedes han señalado mucho y que sí les preocupa, porque aunque sabemos también que es un problema heredado, porque este problema de la ENE no es de este gobierno, es la desidia de varios gobiernos que no han buscado una solución. Sí. Bueno, mira, cuando la gente dice cuál es la mayor barrera para las inversiones en Honduras, la gente siempre habla de seguridad jurídica como lo primero. Yo siempre hablo como energía es el primero. Y lo he visto, ya llevo años en esto y simplemente la energía es tan importante, pero tan importante para una inversión que eso tiene que ser un aspecto que tiene que existir. Sine qua non, no, si no existe eso, no hay. Entonces, tiene que haber energía primero. Y las leyes y que no haya corrupción, etcétera, sí. Es decir, esa también esa es una parte importante, pero sin energía no puede haber inversión. Usted no puede esperar ser competitivo si lo único que tiene es el aceite de codo y el asadón. Simplemente no puede. Necesita energía eléctrica competitivo. Entonces, la energía es sumamente importante. Y lo que pasa en nuestro país es que tenemos una energía que es inestable. Es inestable. En algunos lugares es deficiente, ¿verdad? Y inestable porque hay gente, digamos, en San Pedro Sula que tiene energía buena, tiene el voltaje correcto, pero tiene apagones. Entonces es inestable porque uno no puede planificar. Pero hay gente que está en los finales, es decir, en el área rural, que le llega un voltaje bien bajito. No puede manejar una máquina. Entonces hay deficiencia y hay inestabilidad, pero después es cara en comparación a, ¿verdad? Porque uno no puede decir es cara en un vacío, en comparación a los costos de energía en nuestro país. Y ahí es donde viene el aspecto de competitividad. Pagan por energía en Guatemala mucho menos de lo que pagan por energía en Honduras. Y esto es a nivel industria, a nivel grandes productores, pero también a nivel de las. Entonces, eso viene a encarecer los costos de producción y nosotros no podemos competir. Entonces, ahí nos estamos en una desventaja. La energía es sumamente importante. Entonces, las prioridades de los gobiernos, pero también de las sociedades, porque para que nosotros invirtamos en energía, y ahora los aspectos de inversión ya se han visto, no solamente son 100% gobierno, hay muchas asociaciones público-privadas, hay diferentes mecanismos municipal, compañía energética, hay muchos modelos de financiar, porque la inversión en energía es cara por donde la quieran ver. Sí. Panel solar, traer combustible para tener un generador, presas hidroeléctricas, todo es caro, sí, pero es necesario. Pero lamentablemente aquí váyase a buscar modelos. El modelo de EH, pero fracasó, porque no se cumplía. Y volvemos al mismo punto. Sí. Fracasó porque no hubo una subvención. Y yo creo que aquí es donde viene la reacción de lo que tenemos que hacer. Sí. Si generamos este modelo de negocio, poner ese control, ese filtro que esté encima. Sí. Pero como viene la corrupción, entonces se deja pasar. No, y en el aspecto de EH, y aquí pues yo quiero hacer más o menos una defensa a esta inversión, porque fue una inversión fuerte que hizo una compañía colombiana en nuestro país. Creo que no miraron el aspecto del elefante.
sino que miraron el aspecto de su parte del elefante. El problema energético en Honduras tiene que ver con toda la cadena de energía, tiene que ver con la parte de generación, con la parte de transmisión, con la parte de distribución y la parte de cobro. Es decir, es toda la cadena. Nosotros tenemos problemas en toda parte de la cadena. A EH le dieron, es decir, la última parte, le dieron, ok, usted se va a encargar de distribución y de cobro. Okay. Hicieron cosas muy buenas como darnos un documento mensual en que podemos ver nosotros nuestro consumo mensual, ver lo que está cobrando, etcétera. Transparentó qué es lo que nos cobran. Por eso es que ahora sabemos lo que nos cobran, ¿verdad? A pesar de que a veces se nos va. Pero lo que pasó es que se les dijo, ok, ustedes se van a encargar de la distribución. La distribución viene después de que se transmite energía. Entonces, digamos que uno de los problemas graves, la ceiba. La ceiba tiene un problema grave de energía, porque la energía, porque la ceiba no produce energía. La ceiba recibe energía a través de la transmisión. Entonces, no es lo que ha hecho en la ceiba. Es decir, simplemente si no llegaba suficiente, entonces pasa que ella tenía que estar haciendo el next, por favor, arreglen eso. Pero no podemos licitar, no tenemos los fondos, entonces es una cadena. El problema de energía en nuestro es una cadena y es una cadena grave. Y todos, los privados, nosotros los ciudadanos, todos tenemos que apoyar a los que están tratando de resolver el problema. Yo cuando miro a Eric Tejada, de veras lo admiro cómo duerme en la noche, porque él tiene los dos sombreros. Y es decir, él está tratando. Me impresiona. Sí, mira, las pelotas que tiene en el aire, pero está tratando. Y te digo, yo lo sigo en redes y ustedes síganlo, porque antes no sabíamos, porque es cierto, antes ahí había un pleito entre EH y la ENE horrible, y ahora él está asumiendo, mira, hasta de vocero oficial está diciendo dónde no hay energía, contestando, y eso es lo que necesitamos al final, información, porque se está viendo que hay una intención, pero cuando vemos dentro del contexto, al momento de competir, al inversionista no le importa eso, al inversionista le interesa algo mucho más estable, ¿verdad? Así entonces, es. Volcar, 82-5600 que daremos lectura. Vamos, chicos, dice, extorsión, invasiones, cambio de leyes, nadie va a venir a invertir a Honduras, no podemos competir ni con Nicaragua. Bueno, el aspecto de extorsión, pues no tiene que ver con la ley de justicia tributaria, pero sí a nivel pero tiene que ver porque es la seguridad ciudadana. A nivel de las inversiones pequeñas, porque la mayoría de las inversiones no nacen grandes. Nacen pequeñas y van creciendo. Nosotros, tristemente, porque tenemos un problema de falta de control de la extorsión, no logramos que esas inversiones pequeñas crezcan, porque el modelo financiero de ellos no les aguanta, porque ellos no pueden vender el producto o servicio que quieren ofrecer al público poniéndole el costo de la extorsión adentro. Entonces, ¿qué pasa? El modelo financiero falla y tienen que cerrar su operación. Es una cosa muy triste, Emma, muy triste, porque ahí es donde muchas personas que de los que se han ido de nuestro país es porque no es que no han tratado de hacer su vida aquí y de generar su riqueza para su familia aquí, simplemente que se dieron por vencidos porque no hay esa seguridad. Entonces el control a nivel de las extorsiones y luego las invasiones de tierra que ahora siempre a nuestra historia, pero ahora se están viendo, tal vez se están visibilizando más pues a través del internet, de que ahora uno puede ir y lo puede filmar cualquiera en su celular y lo manda en un medio de comunicación o lo sube a sus propias redes, que se está visibilizando, que se están invadiendo terrenos productivos, terrenos que ya estaban a punto de cosecha. Mira, y cosas terribles. Es un tema que tiene que tratar a mucho más alto nivel, porque un caso, por ejemplo, aquí. Ellos compraron las tierras a un garífono, ahora este garífono se las está invadiendo, porque dice que no, que ancestralmente le corresponde, pero él vendió, entonces que devuelve el dinero. Es que se la voy a ir a reglas que tenemos que dar. Vamos con más mensajes. Dice, pero esa ley de justicia tributaria elimina el CNI. Así es uno de los es que explicando los entes que tienen que ver con la inversión extranjera, y lo que es el CNI es un ente descentralizado del Estado, entonces quieren convertir el CNI o todo lo que hacemos nosotros, pasarlo a la Secretaría de Desarrollo Económico. Este es uno de los aspectos que nosotros pues dijimos, no queremos desaparecer, pero sabemos que son diferentes reglas del juego, diferentes modos de organizar esta situación. Yo lo que sí puse en mis comentarios que me preocupa, no hay nadie
que haga el trabajo que estamos haciendo, especialmente ese acompañamiento a los inversionistas durante ese proceso. Hay muchas personas, especialmente a alto nivel, salen, digamos, presidentes, los ministros de otros países, llevan a algunos empresarios de alto nivel, hacen el intercambio, las fotos y después, entonces se invita a un inversionista, pero ¿qué pasa? Ya esa parte que desde la foto primera hasta que la persona de veras, el oficial de crédito de un banco le da el préstamo para invertir, a veces pasan 3 o 4 años de trabajo. Y ese es un trabajo que es el trabajo del procedimiento, es la carpintería de la inversión privada. Y le digo yo, nosotros no podemos esperar que todas las personas que quieran invertir en nuestro país puedan contratar a un bufete internacional para que los atienda. ¿Ustedes hacen esa facilitación? Esto es mucha de la facilitación. También el destrabar cosas desde adentro, ¿verdad? Porque es más fácil que de gobierno a gobierno se destrabe un problema de trámites que de un bufete o un inversionista al gobierno. Sí. Entonces, muchos de esos aspectos también. Así que si desaparecemos, si no desaparecemos, pues esas son decisiones a más alto nivel, pero tenemos que aceptarlas. Que buscar opciones también, buscar opciones. de cómo sustituir a alguien que haga una institución que asume esta responsabilidad. Sí. Vamos a leer los mensajes que tenemos porque el tiempo se nos va rápidamente, los vamos a leer todos. Dice, que lo justo es que esa millonaria pague impuestos. Muy de acuerdo con usted, que todos paguemos impuestos en iguales condiciones. Gracias. ¿Qué ventajas comparativas tiene la maquila en Honduras con Nicaragua? Por ejemplo, vamos con estas dos. De la exoneración fiscal, el que no se paguen ciertos impuestos, usualmente se hace a cambio de un bien mayor para la sociedad. Porque así es como uno define políticas de inversión. Para atraer cierto tipo de inversiones que tenían fuerte, tal vez costos de empezar la inversión, se hacen exoneraciones fiscales a tantos años para que las personas se puedan asentar bien, y el bien mayor a la sociedad es la generación de empleo formal. Porque sí es un bien que el gobierno tiene que velar porque la gente tenga oportunidad de trabajar. Entonces por eso se dan exoneraciones fiscales, se dan por cosas muy específicas que se mira el bien mayor. Usualmente se dan en zonas que son algo aptadas, que no han tenido buen desarrollo económico porque no tienen de qué vivir, digamos, una zona. Entonces se hace eso para la inversión a esa zona. Digamos, sí. En el área de Choloma, hace 20 años, uno mira y pasaba por Choloma, qué lugarcito, y ahora es un emporio. Entonces, eso. Ahora bien, sí se tiene que regular, porque uno tiene que decir, las inversiones nacionales o las inversiones pequeñas, los pequeños tienen que pagar de acuerdo. Y es que anteriormente había una escala de cómo se le cobraba a las empresas, que era una escala así, era pequeña la empresa, se cobraba menos y después se quedó el 5%. Voy a leer pero sí me gustaría que quedara para que las personas que pues sientan que sí, lamentablemente no les podemos pasar, pero sí lectura. Veamos rápidamente. ¿Qué es de cierto que los call centers con esta nueva ley de tributación se irán del país porque les quitarán incentivos fiscales? Para la licenciada Foley, ¿esta nueva ley es dañina o no para las inversiones? Porque no hay que olvidar que grupos hacen no impuestos y Televisa, bueno, son otras cosas. Vamos a ver, ¿y por qué solo socios extranjeros y los nacionales no van a invertir en esos nuevos regímenes? Eso se cambió. Sí, eso se cambió, dice. Sí. Debería revisar y comparar los recibos de energía de una residencial a la de una colonia para que mire la injusticia, es lo que nos dice otro televidente. El CNI es un elefante blanco, dice, sí, lamentablemente lo quitaron porque el tiempo ya que apremia. Y que se parcializa, necesitamos que trabajen desde adentro, el Estado es democracia. Jacqueline, ya finalizamos el programa, solamente tu mensaje final. No, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad aquí en BTV. ENMA ha sido pues un buen diálogo. Nosotros lo que deseamos de veras es apoyar al inversionista privado, tanto el nacional como en el extranjero, para que invierta en este hermoso país. Honduras requiere esa inversión para que nosotros generemos mayor riqueza y mayor desarrollo para los hondureños. Sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Yo los espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto, pero les invito a que continúen con Ana, Valerie y Alejandra, quien ya están listas aquí para continuar con informaciones aquí en Hola Honduras.